Inés! Estuvo duro El eso. bailongo. Hoy ustedes van a ver historias totalmente improvisadas. No han sido escritas anteriormente, no han sido ensayadas anteriormente. Vamos a hacer una historia al estilo título intermedio. Nosotros vamos a empezar una historia libre. Y una vez que escuchemos y veamos la claqueta suceder, en ese momento detendremos la historia justo donde estamos y producción escogerá uno de estos títulos que ustedes ya han puesto. Y este título será justificado por nosotros con la historia ya previamente contada para así finalizarla y darle el cierre con ese título. ¡Echando ¡Relato! El comandante Johnson se encontraba en su sofá fumando un puro. Él era un retirado de la armada. El comandante Johnson era reconocido por todos como el más grande general, el más grande en completar las misiones más difíciles. Y así había quedado en el olvido, puesto que ya no lo necesitaba nunca más porque era un viejo. Solamente quedaba de él un pequeño busto que se exponía en la explanada del cuartel general. Y así fue como él todas las tardes visitaba su propia estatua, la miraba y decía: hiciste un buen trabajo, Johnson. Johnson se decía a sí mismo, entonces decía Johnson. Pasado varios días, vio que la armada tenía un gran problema. Había desaparecido el comandante en turno Smith. Smith fue el que lo suplió y el que le hizo unas malas pasadas, pero aún así Johnson cuando se enteró dejó de hacer productos de limpieza porque era lo que él hacía ahora y emprendió el viaje para ese rescate prometido. Todos los que lo llegaron a conocer, que también eran veteranos, le decían: no vayas, ya no estás en edad para eso. No te atrevas, Johnson, tu edad puede ser peligrosa. Johnson, ya no eres la misma persona de antes. Pero él decía: el título será La noche del mal del puerco. ¡Basta todos! Yo tengo todo en mis venas, tengo todo dentro de mí. La edad no será un impedimento para un gran capitán como lo fui yo. Así que agarró sus armas, su equipo de limpieza y se emprendió al lugar donde habían visto por últimas veces a Smith. Y así se introdujo dentro de una coladera, atravesó los arbustos, se escondió con camuflaje y así poco a poco fue entrando en lo que la ventana le vislumbraba la silueta de Smith. Entonces se encontró con un malvado villano que anteriormente había luchado con él. Él era el francés, el chef Inés, el cual era conocido también como Le Porc Inés. Así lo vio a la distancia y lo reconoció, puesto que había sido un villano que lo perseguía durante mucho tiempo. ¡Oh! Pero parece que ha llegado. Te lanzaré comida para que puedas comer e ingerir. Y le empezó a lanzar pasteles. Y Johnson lo esquivaba. Y le soltó una salchicha. ¡Ay, la esquivaba también! Y le lanzó un emparedado. ¡Ay, lo esquivaba también! Hasta que dio en su boca con unos tacos al pastor. Quedó lleno. Así quedó lleno completamente y se hincó, puesto el cansancio era muy grande. Sabía que cada vez que se enfrentaba a Le Porc, terminaba con un cansancio absoluto que lo llevaba al piso. Parece que ya no puedes cumplir tu propósito. Has quedado como aquel veterano que no sirve para nada. Pero así, como veterano, cerró un poco los ojos, los volvió a abrir, tuvo una siesta inmediata, una siesta que había entrenado durante años. Recuperó sus fuerzas y le introdujo en la boca a Le Porc Inés todo el pastel, las salchichas, todo lo que le había arrojado antes. Y así Le Porc Inés quedó muy lleno y dijo: ¡oh, se puede!
parece que me has derrotado. Y así desamarró las cadenas que ataban a Smith. Lo tomó de los hombros, le dijo que lo perdonaba en esta noche que habían derrotado al gran malo, al mal del puerco, al puerco Inés. Y así el busto de Johnson & Johnson se limpió y quedó como un buen veterano ante toda la armada. ¡Fin! Chequen este título, dice: me enamoré y ni te conocí. Va a ser una historia al estilo, a la manera de los hermanos Grimm. ¡Ya estamos echando ¡Relato! En una cabaña a la orilla del lago se encontraba una familia. En esta familia el más pequeño recibía el nombre de Blas. Blas era un pequeño, pues muy tonto. Él siempre iba a comprar pan y le pedían 2 panes. No los traía. Le pedían que recogiera las telas y los hilos para que su madre pudiera armarle unos abrigos, y él siempre regresaba con las manos vacías o con unos palos de madera. Le pedían que trajera carne, que fuera a cazar conejos para la comida, pero él solamente traía agua. Y así creció. Dejó de ser el pequeño tonto, se convirtió en el mediano tonto, al gran tonto. Todo el pueblo lo conocía como el gran tonto. Esa persona a la que no le podías decir nada porque siempre te otorgaba otra cosa. Entonces, en el palacio, el rey tenía una hija que le gustaba muchísimo hacer bromas. Era la princesa Jasmina. Jasmina siempre se asomaba por su ventana y cuando veía pasar a una pequeña persona, le gritaba y se escondía. Les gritaba y se escondía, y mientras se escondía se reía con una risita que apenas los pájaros llegaban a escuchar. Entonces, una vez que Blas iba pasando por ahí, le habían pedido que fuera a recoger lana negra para hilar. Entonces, la princesa Jasmina le habló, pero él no le hizo caso. Y así pasó a la siguiente ventana y le volvió a gritar. Y otra vez no volvió a hacer caso y luego le dijo ¡Woo! Y nada, y nada, y nada. Así pasó el tiempo y entonces él, ya con mucha hambre, fue a cazar un venado. Y así volvió a pasar por el castillo de la princesa y veía cómo los animales le brincaban, los saltamontes, y así él con sus gomas que se pegaban a sus pies trataba de esquivarlos. Así fue que llegó y se posó debajo de la ventana del castillo. A la princesa no le gustaban los vestidos, por lo cual entonces se los quitó y se puso abajo una ropa más adecuada. Y así, con ropas descuidadas, bajó del castillo y lo saludó. Y parecía que le hablaba a un completo desconocido, a un ido. Pero ella sentía que lo conocía realmente, como si ya existiera un vínculo en ella que hacía que se acercara a él, pero él siendo tan tonto, no lo podía escuchar. Y ella le decía, perdón, ya sé que llegué tarde, y él simplemente no hacía caso. Y eso cada vez la enamoraba más a la princesa Jasmina. Es como si él estuviera camuflajeado con todo el entorno y solamente ella lo viera. Y así siguieron pasando el tiempo. Ella, la princesa, le llevaba flores, le llevaba camarón, le decía, te quiero más cuando no estás. Pero él, siendo tan tonto, parecía que la enamoraba más. Como si el hecho de que ella creyera
en su mente, que era de una forma específica, le llenaba el corazón y con eso era suficiente. Al poco tiempo, la familia de Blas se dio cuenta de esto y le decían: ¡eres un tonto! ¡La princesa está enamorada de ti! ¡Parece que a ti te gusta el amor apache! Y él simplemente ponía cara así y no decía nada. No decía nada, era como si fuera un pasto seco. Como si en la mesa hubiera un pato y se escapara y nada le pasara frente a él. Entonces, en una de las reuniones de los 7 reinos, llegaron también las 7 princesas a hacer una pijamada con la princesa Jasmina, y ella muy feliz les contó de su amor. Y todas las princesas se juntaron con sus grandes vestidos, hicieron una caravana con sus grandes carruajes y así le tejieron unos abrigos y la llevaron a la casa que se encontraba a la orilla del lago. Una de las princesas era muy tonta, por lo cual ella iba cargando casi la carroza. La llevó arrastrando hasta el último lugar. Llegaron a la puerta y no tenían con qué tocar, sus manos estaban manchadas. Vieron que del árbol cayó una manzana y golpearon la puerta con manzanas y así hablaron a ella. Salió Blas con su cara de ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y entonces se enamoró de la princesa tonta. Y así fue, como por arte de magia, ellos se dieron cuenta de que se amaban y ni siquiera se conocían. Así se desposaron, fueron al castillo, tomaron sus medicinas para poder tratar de curar esa tontez. Se casaron y fueron los reyes tontos a partir de ese momento. Al contrario, con la princesa Jasmina, se casó con un príncipe que ni siquiera le gustaba y ni siquiera tampoco le hacía caso. Se acabó el encanto del amor que ella tenía, por tanto de hacer bromas. Sí, siguió pasando. Se enamoraron del amor y de la idez. ¡Fin!